noches a todos, ¿cómo están? Acá estamos noche de lunes en M20 acompañándolos desde casa con toda la información. ¿Cómo estás, Marian? ¿Qué decís, Santo? ¿Cómo estás? Un fin de semana medio complicado, ¿no? Con lluvias, con Sí. calor la semana pasada, y después que se encapotó y lo que fue el eclipse, ¿no? El eclipse solar, que estuvo Yo hoy no lo también. pude ver, Ah, no lo me lo pudiste ver a la perdí. 1. Bueno, en algunos lugares estuvo nublado. Dicen que en la Patagonia se dio hoy mucho Sí, estos eclipses solares, que por lo que estuve viendo, la verdad es que lo estudiamos en la secundaria. Después nos confundimos cuál es el eclipse solar y el eclipse lunar, ¿no? El eclipse solar, evidentemente, bueno, cuando la luna se interpone y en la Tierra se llama claro, umbra, ¿no? La penumbra es lo que no nos toca, sí. digamos. La umbra es la sombra más fuerte de la luna cuando se interpone entre el Sol y la Tierra. Esta No, cuestión es que aprendiste me bien, tuve que ir Marian. a buscar. Me tuve que ir a buscar el secundario un poco con esto, pero la verdad fue una imagen muy bonita que se vio, sobre todo en la Patagonia. Acá mucha gente fue a la costa, ¿no? De los A municipios de la verlo, zona mirá. norte Sí. para tratar de verlo, de avistar algo de esto, de lo que es de esta cuestión del eclipse, pero muchos, como vos, no lo vieron bien. Tal cual. Bueno, Marian, mucha información a lo largo de estos últimos días. Vamos a comenzar metiéndonos en el tema coronavirus, ¿no? Y lo que tiene que ver con los casos. ¿Por qué? Porque hace ya varios meses, en los últimos meses por lo menos se viene hablando, ¿no? De este fantasma del rebrote, que si va a llegar antes de la vacuna o no, de cómo está siendo el comportamiento de la sociedad, el comportamiento de la gente frente al tema de la prevención de los contagios y demás. Y bueno, parece que están aumentando los casos en Capital. Sí, es un tema que prendió muchísimas luces de alarma, de advertencias, de preocupación, porque es la primera vez que sucede en la capital federal, que venía con una curva muy descendente, tanto de contagiados y obviamente Sí, como consecuencia de muertos, que el viernes de la semana pasada lo mismo sucedió hoy. Hay aumentos de casos importantes. El viernes de la semana pasada, en comparación al viernes de la anterior semana, un 50% más de casos. Y del viernes de la semana pasada, comparado al martes, al lunes lo dejamos afuera, ¿viste? Porque el lunes en general son bajos, porque viene el fin de sí. semana, pero al martes el triple de casos. O sea que volvería la curva de la capital federal, ojalá que no, pero ya empieza a crecer de vuelta. ¿Se llama segunda ola eso? No lo sabemos. Se llama Bueno, pero puede ser el consecuencia de principio. las puede ser el principio, o lo otro es consecuencia de las aglomeraciones de personas que hubo en la capital federal con el relajamiento y diferentes marchas. Recordemos que hubo lo de Maradona, que pasaron ya 20 y pico de días. Recordemos que, Sí, por ejemplo, si tocamos la cifra del viernes la semana pasada, fueron, creo, 22 días, ¿no? O 21 días, 21 claro, días desde viernes. sí. Pero si tomamos que los hisopados se toman 4 o 5 días antes, más o menos estaríamos la fecha, que podría llegar a ser de lo que sucedió en esa despedida multitudinaria en la Casa Rosada por el velatorio de Maradona. Lo mismo sucedió en otras manifestaciones. Recordemos que tuvimos varias marchas en la capital federal, también Sí. una caravana de los hinchas de River la semana pasada. Digo esto si es que No, bueno, efectivamente. todo esto sumado, Marian, al comportamiento de la gente, como te mencionaba recién, ya la realidad es que la gente se está juntando, no está viendo la misma prevención que hace un par de meses atrás y eso va a ser notable, ¿no? Bueno, justamente el rebrote estamos viendo nosotros el diario del lunes que tiene que ver con Europa, que tiene que ver con los países europeos que tuvieron sus rebrotes y que fueron mucho más fuertes que el primero debido a esto, ¿no? A que la gente ya está como confiada. Sí, no Europa solo. Hay que ver Brasil, ¿no? Hay que ver Chile, que Chile volvió a cerrar. Estados Sí. Unidos, ni que hablar. Ya efectivamente hay en la región una segunda ola y en la Argentina todos le estamos apostando a lo que sucede con la vacuna, que también se equivocaron para muchos, porque recordemos que el gobierno, hasta la semana pasada, el último anuncio del presidente, que antes había dicho que iba a haber, creo que 1 millón ya de personas que se podían vacunar en Sí, diciembre. Después
se achicó eso a 330.000 personas, no dijo ni 300.000, dijo 330.000 personas, pero ¿cuánto falta para fin de año? La verdad que uno no entiende bien cómo va a ser el presidente para cumplir eso, con algo tan sensible como es la vacuna. A ver, hay mucha gente que ve morir a sus familiares. Es muy raro que el presidente insista en algo tan importante como la vacuna, diciendo cosas que antes también las había dicho y que no se cumplieron, y que la semana pasada él mismo, por el 10 de diciembre, para enviar, yo me imagino tratar de un manotazo ahogado para buscar alguna noticia positiva, que políticamente puede ser entendible. El tema es que se mete con el tema de la vacuna, dice que va a haber 330.000 argentinos que van a recibir la dosis, la primera de las dosis, de acá a fin de año, y todavía no sabemos si los funcionarios que viajaron el fin de semana volvieron, porque todavía ni siquiera cerraron el trato con Rusia. A ver, es extraño, ¿cuánto falta para ver? Ayúdame vos, Santo, no es que en esto hay una cuestión política, una cuestión práctica. No, está claro, ¿no? Estamos a 3 semanas prácticamente de fin de año, ¿no? Claro, digamos, menos, 2 semanas estamos en la finalidad, y en el medio te la fiesta. ¿Cómo haces vos para, ellos dicen los militares, que van a ir, el ejército va a ir a aplicar las vacunas? Que eso tampoco es sencillo, porque aplicar una vacuna, vos necesitas a alguien que sea un enfermero, y no solo un enfermero, sino también al enfermero hay que capacitarlo por esta vacuna en particular. El militar, aunque tengas decenas de miles de militares que van a ir a todo el país a llevar con sus camiones las vacunas a los lugares, sobre todo más carenciados, es muy complicado. Es una complicación. Aparte, Marian, también habrá que instalar bien el mensaje, ¿no?, en la sociedad, porque va a pasar mucho, ¿no? Sabemos que en un principio se van a vacunar a aquellas personas mayores de 60, 65 años, ¿no? También aquellos grupos de riesgo y el personal esencial. Pero la realidad es que hay toda una población que está esperando, el mundo en sí está esperando esta vacuna, porque es la solución frente a esto. A ver, si bien el presidente menciona, no es la solución absoluta, hay que seguir cuidándose, hay que seguir preveniendo el coronavirus, pero todos lo están esperando, entonces me imagino que más de uno va a ir a pedir la vacuna cuando esté. O no, o quizá con la rusa muchos tengan dudas. Recordemos que la rusa, como cualquier Bueno, el propio vacuna, presidente dijo que él sería el primero en colocarse. Bueno, antes no se la había colocado, ¿te acordás que le habían mandado una dosis y dijo que no se la había colocado porque no quería ser como el primer argentino, tenía algún tipo de coronita, ¿no? Y te acordás que el presidente en su momento dijo que la mandaron y no se la colocó, ahora dice que se la va a colocar. Además, repito, hay un tema acá, que en la Argentina uno entiende que políticamente las cosas suceden como suceden, así nos va en la Argentina, ¿no? Sin respaldo, sin conciencia, a las apuradas, tratar de dar un anuncio positivo a los 10 años del primer año de gobierno y decir que, o sea, el primer año de gobierno se cumplió el 10 de diciembre. Hasta el 31 de diciembre hay 21 días. Y el presidente volvió a decir ese día, el 10 de diciembre, que iban a aplicar 330 personas, o sea, 330 dosis, que es la primera. La vacuna, recordemos, son 2 dosis. La primera a 330.000 argentinos. Y la vacuna todavía no es que no estaba, sino que todavía no se firmó cómo se va a mandar desde Rusia hacia la Argentina. Recién en el fin de semana viajaron nuevamente funcionarios argentinos. Es extraño jugar con estas cosas que, repito, generan mucha esperanza por un lado y certidumbre también, porque el presidente ya en varias oportunidades, el gobierno en general, ha cometido errores, ha dicho cosas que no se han cumplido, ¿no? Y acá estamos hablando de aplicarte en tu cuerpo una sustancia que ni siquiera está aprobada por Europa y por Estados Unidos, que es la FDA de Estados Unidos y el organismo europeo, que sería como el ANMAT de acá. Ni siquiera el ANMAT de acá de la Argentina tiene todavía la vacuna para poder saber si es buena o es mala. Y a todo esto el presidente no solo dijo si es buena o es mala, ya dijo que él se le iba a aplicar, y además también que le iba a aplicar a 330.000 personas. Repito, ojalá que sea así. Y sería una sorpresa y algo que nosotros valoraríamos mucho si el gobierno logra esa promesa. Ahora, la realidad es que también vemos un poco, y
mirando el cuaderno con las hojas para atrás para ver cómo llegamos hasta acá, y el gobierno ha dicho cosas que en líneas generales no se han cumplido. Recordemos que con este tema del coronavirus, la Argentina no solo generó mucho más muertos de lo que se creía. Antes se jactaba el gobierno de tener los menores cantidad de muertos por millón de personas en el mundo. Ahora estamos en el punto que más tiene, y todavía no arrancó esta segunda ola, que repito, algo lió Kicillof, algo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por eso estamos con este grafo, hablando del conurbano, porque dicen, en la capital federal ya empezaron, la curva ya dejó de caer y en algunos días ya crece. Entonces, esto probablemente pase en el conurbano, probablemente pase en la provincia de Buenos Aires, y por eso el propio Kicillof la semana pasada pidió estas cuestiones que uno no entiende muy bien, porque ya todos estamos relajados, pero en este caso yo admito de que hay una cuestión del gobierno de la provincia de tratar de generar conciencia con las fiestas, decir, bueno, hagamos una cuarentena, hoy es imposible cumplirla, pero la realidad es que dijo, cuarentena de 10 días o 15 días, dijo, antes de las fiestas, para tratar de reunirnos con nuestros seres queridos y venir de una cuarentena, quizás ahí estricta, para tratar de no generar ahí contagios en Navidad o en la cena de Año Nuevo. Esta es la realidad que se vive en la Argentina, y viene un diciembre complicado con el tema del coronavirus, algo que queríamos haber dejado un poco atrás. Lamentablemente ha pasado en otro lugar del mundo, se viene el verano. Sí, hemos visto ya tenemos el ejemplo de los demás países. Sí, sin duda, y además que inevitablemente va a venir. Yo creo que el gobierno se está jugando todas sus fichas a tener una vacuna que de alguna manera nos evite una segunda ola, pero es imposible ya. Ya no creemos que haya 330.000 personas que se puedan vacunar hasta antes de fin de año. Ya es extraño. Ahora, ¿cuántas personas tenés que vacunar para evitar una segunda ola? O hacerla más leve inclusive. Es algo que yo me parece, mirá hasta qué punto, Anto, hay contradicciones. Nosotros te comentábamos la semana pasada que se cerró Tecnópolis. Sí, o sea, que dejó de funcionar, sí. Si vos desde la provincia de Buenos Aires estás preocupado por esta curva que no termina de bajar mucho y que empieza a crecer en algunos días, y tenés al gobernador Kicillof que te dice hagan cuarentena estricta antes de las fiestas, ahí está bien, te prende las luces de alarma, el gobierno que está bien. Ahora, después cuando ves en la práctica decís, pero me cierran Tecnópolis, que es el lugar donde deberían ellos ir a buscar los casos y llevarlos para no contagiar. ¿No? Bueno, pero fue un lugar que no recibió tantos pacientes en aislamiento, justamente no porque algunos municipios tenían su centro de aislamiento y otros casos era porque la gente misma no quería estar allí. Bueno, está, obvio que nadie puede secuestrar a la gente y mandarla. Hubo un error ahí, otro error más de cálculo, claro. Muchísimo dinero, y ese lugar evidentemente no funcionó. Y en esto, recordemos que no es un lugar que iba la gente grave, era un lugar de gente leve, era básicamente para tratar de impedir el virus, y se salió muchísima plata. Nosotros que hablamos y sabemos mucho, hemos ido con nuestras cámaras, hemos cubierto en la zona, hicieron una obra que fue muy linda, pero la realidad es que no se pudo utilizar. Plata tirada, diría. Uno diría, afortunadamente, viste, cuando en general con el tema de la salud, yo viste que tengo una cuestión de, tenemos prepaga los que podemos tener prepaga. Yo por mi trabajo la tengo. Ahora, decís, yo pago un poco más por mis hijos, yo tenía una escala más, ¿no? Entonces decís, ojalá que me saquen toda mi vida la plata, porque yo lo que menos quiero es utilizar la prepaga, porque significaría que nunca me enfermo nunca. Por mí que se hagan millonarios los dueños de las prepagas. Esto pasa lo mismo con Tecnópolis, pero en Tecnópolis no es así, porque la realidad es que los contagios sí hubo en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, muchos, hubo muchísimos muertos y no lograron en tiempo y forma evitar que la curva siga creciendo. En este caso hay una curva que empieza a mesetarse de vuelta, de estar bajando y para abajo, a mesetarse, y ojo con el conurbano porque empieza en algunos lugares a subir, que está sucediendo también lo mismo en la capital federal. Totalmente. Marian, nos vamos a ir a un pequeñísimo corte, enseguida vamos a estar de regreso y vamos a continuar con mucha información que nos queda pendiente. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio.
San Isidro. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Continuamos en esta noche de lunes en M20 con mucha información. Marian, nos vamos a meter ahora directamente en el aeropuerto del Palomar porque hay novedades allí. Ya Flybondi no está funcionando, los vuelos no están saliendo desde allí, sino desde Ezeiza. Desde el sábado 12 de este sábado, la última empresa low cost que le presentó guerra al gobierno, se le plantó diciendo nosotros queremos seguir utilizando el aeropuerto de Palomar. Recordemos que era ya el cuarto aeropuerto del país por cantidad de gente, muchísima gente de bajos recursos, no de bajos recursos, sino que había precios más accesibles. Iban los de bajos recursos y iban también la gente que tenía plata pero no quería pagar tanto, como por ejemplo cuesta Aerolíneas Argentinas, que parece como que tiene un monopolio. Uno solo basta entrar para irse a algún lugar de la Argentina y casi siempre te salen Aerolíneas Argentinas, porque muchas empresas, como acá hemos comentado, se han ido del país o han cerrado. En este caso, en el Palomar, parece haber ganado, no por una cuestión operativa, sino una cuestión más ideológica, la Cámpora. Que la Cámpora, con recalque... ¿Qué tiene que ver? Sí. Porque la Cámpora en su momento estuvo muy en contra de la llegada de las low cost, y muy en contra también del funcionamiento del Palomar. La verdad es que hemos hablado y mucho. Sí, lo estuvimos siguiendo. En el 2018, en la gestión de Macri, se abrió este lugar. Y la verdad que funcionó muy bien. Y entonces uno tiende a que dice, bueno, ¿por qué se cerró? El único argumento que el organismo que regula la aviación en la Argentina dice por una cuestión del coronavirus. Ahora, es extraño porque la nota que nosotros leímos esta semana también es que van a flexibilizar el transporte público. O sea, el argumento para cerrar el Palomar decía que mucha gente, como era gente de bajos recursos que estaba volando por ahí, que sí, es lo más progresista que uno puede conocer, hablando de aviones, que la gente que menos tiene y que suele viajar en micro pueda por unos pesos más irse en avión. Claro. ¿Qué pasa? En el Palomar, a diferencia de Ezeiza, se llegaba en tren y en colectivos. Había un argumento bastante sólido que decía, bueno, si nosotros queremos tomar medidas para evitar la pandemia, para evitar la circulación de gente en el transporte público, no podemos tener este lugar abierto. Entonces, hasta ahí está bien. Pero conjuntamente o paralelamente, simultáneamente a el cierre del Palomar, también Meoni, que es el ministro de Transporte, ahí estamos viendo en el graph, anunció que no solo se va a aumentar las tarifas del colectivo y el tren el año que viene, sino que también para acá a fin de año, o sea, desde esta semana, van a empezar a habilitar más gente para poder viajar. Claro. Bueno, recordemos que hasta ahora los transportes públicos, Marian, funcionaban solo para personal esencial, cosa que
a ver, no está totalmente controlado porque cualquiera hoy puede viajar en un tren, puede viajar en un colectivo y no te piden ningún tipo de certificado como para corroborar que sos personal esencial. A ver, los colectivos están funcionando casi normalmente. Ya hace poco habíamos mencionado el tema de que podía viajar gente parada, inclusive, y a esto se sumaría, ¿no?, que ahora ya está totalmente permitido que pueda viajar cualquier persona particular sin ser personal esencial en las líneas públicas. Hoy no está permitido, como así no se controla, que es lo que pasa en Argentina. Lo que muchas veces dice el gobierno de la provincia de Buenos Aires y también de la nación, que está bien, es presentar luces de alarma. Es muy raro hoy, después de tantos meses, con la gente con necesidad de salir por cuestiones básicamente económicas y también de salud mental, de tener que obligarte a no salir. Ahora, la realidad es que, volviendo al tema del cierre del Palomar, ahí parece haber habido una cuestión mucho más ideológica, de un costado, un sector del gobierno, sobre todo el más kirchnerista radicalizado, que siempre estuvo en contra del low cost, de las empresas de aviones de bajo costo, y además también porque era un gran éxito de Macri, porque eso lo abrió y generó muchísimos puestos de trabajo en el lugar. Nosotros ahí lo hemos hablado y mucho en todos estos años, de 2018 hasta ahora, hemos mostrado manifestaciones de vecinos y también de comerciantes, porque hay mucha gente que se queda sin laburo. Y uno tiende a creer que si no pueden ahí acomodar con una cuestión, hoy todo tiene protocolo. Es muy raro que no pueda tener protocolo un aeropuerto, es extraño. Ahí parece ser como que hay mucho más de ideológico que de una cuestión de cuidado sanitario. Totalmente. Marian, nos quedan pocos minutos, pero nos va a quedar pendiente, ¿no?, el tema de la baja en la edad de imputabilidad, que nuevamente Bernie salió a hablar con respecto al tema. Sabemos que el ministro ya desde un principio tiene una posición en la que apoya esta baja y se habla, ¿no?, de que puede ser a partir de los 15 años. Claro, hoy es 16 años. Tampoco no va a resolver nada. Lo que sí suele suceder es que cada vez que hay un delito, un asesinato de un chico de 14 o 15 años, se pone a hablar. El gran tema de ahí es el tema de, nuevamente, Bernie arremetiendo en contra de la política de seguridad del gobierno de Alberto Fernández, sobre todo con Frederick, que es evidentemente uno de los casos que la propia vicepresidenta Cristina Kirchner, en su primera epístola, había dicho: hay varios funcionarios que no funcionan. Quizás lo primero es Lozardo, de justicia, y la segunda era la propia Frederick, de seguridad. Entre muchos otros, nadie bien lo sabe. Ahora, la realidad, el fin de semana escribió una nota, él la armó como un columnista más en el portal Infobae y volvió a arremeter. Y dijo de bajar directamente a 15 años. Hay una cuestión que es interesante, que es ver cómo se puede establecer que un chico tiene conciencia o no de lo que hace. Ahí está el tema. El punto es muy raro, porque es muy debatible, es un híbrido, pero deberíamos tener en cuenta que es un tema complejo, Marian, y que no, a ver, de repente en una sociedad los chicos no comienzan a utilizar un arma y salen a robar y matan a alguien. No es algo que surge por arte de magia. La realidad es que es algo que lo venimos arrastrando ya desde años, y es una falta, como lo digo siempre, de empatía, no solo por parte de la sociedad, sino también por parte de los gobiernos. Los gobiernos reaccionan en base a lo que la sociedad también propone, ¿no? Y permite. Entonces, en cierta manera, como sociedad nos hemos olvidado de cuidar a la niñez, y esa niñez luego se convierte en un pibe de 15 años que no tiene ningún problema de salir con un arma. El último dato para cerrar, y esto sí está relacionado, esto no justifica nada, es un tema para debatir y mucho, pero recordemos que los últimos datos de la UCA, que el gobierno toma como propio, que inclusive el INDEC lo va a seguramente corroborar más tarde, casi 7 de cada 10 chicos, están en lugares pobres, con todo lo que eso significa. Totalmente. Marian, llegamos al final del programa de hoy. Nos vamos a volver a encontrar mañana, martes, con toda la información a las 21 horas, como siempre. Un besito. Chao, la próxima. Hasta mañana.